Al libro de Hechos. Antes de abrir con el libro de los Hechos, quiero leer una pequeña porción, dos versículos de Primera de Corintios 2, el versículo 7 y 8. Primera de Corintios 2, el versículo 7 y 8, que dice así: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Esta porción de 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8, Pablo le está escribiendo a los corintios recordándoles que el mundo no ha conocido verdaderamente a Cristo y que si nosotros que decimos conocer a Cristo verdaderamente no estamos demostrando lo que hemos aprendido de Él y de las enseñanzas de Jesús, si decimos ser creyentes, nosotros estamos dando también por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces es importante que nosotros entendamos que si bien es cierto que el Señor nos ha limpiado con su preciosa sangre por el sacrificio en la cruz, nosotros también debemos todos los días de nuestra vida crucificar este cuerpo y entender, ante todo, que no podemos actuar como los príncipes de este siglo, que desconocen la venida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros obramos y actuamos como no creyentes, estamos nosotros haciendo exactamente lo mismo que los príncipes de este siglo, como lo dice el versículo 8. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Un insignio de cada creyente y una marca de cada creyente es la sabiduría. La sabiduría que el Señor nos ha implantado a cada uno de nosotros por el amor que tenemos a Él. Entonces, tengamos presente estos dos versículos de 1 de Corintios, capítulo 2, porque nos preparan también nos preparan nuestro corazón para disponernos a escuchar el mensaje del día de hoy. ¿Ok? ¿Quién me puede decir qué estudiamos en el estudio pasado? ¿Qué versículos estudiamos del libro de Hechos? ¿Quién recuerda? Hechos 8, ya terminamos de Hechos 8. Estamos en Hechos 8, ¿cierto? ¿Qué versículos te estaba diciendo? Creo que ya estamos en 59. Bueno, nosotros estudiamos la predicación del Evangelio en Samaria, empezamos en el 5 y lo dejamos en el 13. Pero el 13 solamente lo hicimos como introductorio. ¿Ok? ¿Sí recuerdan? Sí, estamos hablando de Simón Mauro. Ok. Pero no se preocupen, como siempre yo trato de hacer un resumen. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero hoy vamos a leer. Es más, vamos a hacer lo siguiente para tratar de recordar un poco más la porción. Gracias al Señor que nos podemos reunir aquí cara a cara, ¿no es cierto? Nos damos cuenta. Sí. Bueno, vayamos a Hechos 8 y vamos a leer desde el versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 18. Sí, vamos del 5 al 18. Pero hoy vamos a estudiar solamente del 13 al 18. Pero para que recordemos acerca de qué vamos a hacerlo así. Si quieres, empecemos desde el 4, versículo 4. 8, 4. Leamos cada uno de a 2 versículos por derecha y empieza mal, por favor. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente con ánimo escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Y
No, sí, otro más. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Los países. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén vieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu. Ese es el punto. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Amén. Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Pero ya tenemos un poquitico más el tema del contexto en el que estamos hablando. Vamos a orar antes de empezar a explicar la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la palabra leída, Señor. Es tu palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, Señor. Y por el Espíritu Santo de Dios te pedimos, Señor, que hoy seamos iluminados, Señor, para entenderla. Señor, ayúdanos a recibirla con agrado, Señor, y a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a que todos esos velos y todas esas falsas enseñanzas que hemos recibido, Señor, queden a un lado, Señor, por la verdadera palabra, Señor, implantada por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a hacer un resumen pequeñito, ¿no es cierto? Lo que nosotros nos podemos dar cuenta y que nosotros debemos entender, ¿sí? Es que definitivamente existen, ¿qué? Falsas enseñanzas, ¿sí? Existen personas que se dejan engañar por esas falsas enseñanzas, existen tradiciones, existen falsos milagros, entre otros. Podríamos decir, ¿cómo así? Es precisamente lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos narra el principio de la iglesia, cómo fue el fundamento y sobre qué fundamento se fundó la iglesia, y por eso nos vamos a dar cuenta realmente que en este tiempo también existen, ¿qué? Existen personas que tienen una fe falsa, una fe egoísta, en la cual están buscando sacar provecho de algo sagrado, como es que el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, la enseñanza de este pasaje es sumamente importante para todos nosotros, como creyentes, y debemos entenderla y recibirla con agrado, pero al mismo tiempo es muy relevante, porque estamos mencionando algo particular. Estamos mencionando el caso de Simón el Mago, que usaba un conocimiento que tenía relacionado con el Antiguo Testamento, el cual combinaba con astronomía, combinaba con astrología, combinaba con adivinación y espiritismo, e inclusive ciencias exactas como la matemática. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Para crear falsas expectativas en la gente. O sea, démonos cuenta, todo lo que encerraba, toda esta información que él tenía, venía por parte de los sacerdotes medo-persas, muchos años atrás. ¿Sí? Por eso estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Sí? Estamos hablando de más de 2000 años atrás. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos damos cuenta, lo que nosotros vemos es que esto, hoy en este tiempo, también se aplica. No solamente se dio acá. Inclusive, hoy en día es peor, diría yo. El versículo 10 y 11, ¿quién lo puede leer? De pronto, Julián, estén conectados.
o Tito y Gina, versículo 10 y 11 de Hechos 8. ¿Nos escucha, Lucho? Hechos, ¿me escuchan? Yo sí, ¿y ustedes? Sí, yo te escucho bien. 10 y 11, dice así. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Amén. Gracias, Juliancho. Entonces, como siempre, muchos se dejaban ¿qué? Engañar. Muchos ponían atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Las personas que le seguían a él, posiblemente estaban buscando oír ¿qué? Oír lo que querían oír. ¿Qué más podrían estar buscando? ¿Podría haber gente que tenía buena intención? Posiblemente sí. También podría haber, nosotros ya nos dimos cuenta que en Samaria, ¿qué? Estaban esperando al Mesías, ¿cierto? Entonces, podrían tener buenas intenciones, pero el tema radica que dependiendo de la manera en la que ellos estuvieran buscando, lo que estuvieran queriendo oír, así mismo estaban recibiendo un engaño por parte de ¿quién? Por parte de Simón, ¿sí? Entonces, como mencioné anteriormente, ¿hay falsos milagros? Sí. ¿Todos los milagros son de Dios? No, no, porque hay falsos milagros. Nosotros nos podemos dar cuenta con lo que estamos leyendo, ¿sí? A la luz de la Biblia, lo que nosotros nos podemos dar cuenta es que Simón, con sus artes mágicas, estaba buscando ser alabado, estaba buscando ser exaltado. Uno de los principales, digamos que, alertas que nosotros como creyentes podríamos empezar a ver en una persona que da una falsa enseñanza, que da una falsa profecía, que hace un falso milagro, es que quiere ser exaltado o exaltada, alabado o alabado, reconocido, ¿sí? Y que todo aquel que se oponga a cualquiera que esa persona diga, automáticamente va a ser ¿qué? Excluido de la congregación, ¿sí? Maldecido por esas personas, cualquier cantidad de esas cosas. Ahora, ¿por qué él quería parecer alguien grande? ¿Por qué Simón quería eso? Nosotros vemos el orgullo, ¿sí? El orgullo de él, ahí hay un pecado, que es el orgullo. Él quería por eso que las personas pensaran que era un gran poder de Dios el que él tenía. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero también vimos acerca de que nosotros... ¿Quién puede ir? Señora Dilma. Señora Dilma, vaya por favor a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. El versículo 1. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, no te pegues. Primera de Juan. Muchachos, el niño puede mandar un poquito de leña que se desconectaron y nosotros pasaremos. Si están bien. Bueno, listo, 4. Sí, señor. Capítulo. Primera de Juan, el capítulo 4, la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 1, señora Dilma. Amados, no creáis los espíritus, sino pongan los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Entonces, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Amén. El cual, ¿ya? Bueno, ¿qué nos damos cuenta nosotros acá? ¿Sí? Que no debemos creer a todo espíritu. Y este es algo muy importante porque la gente siempre empieza a darse cuenta, no, es que allí me dicen esto, allí me dijeron esto y salió. ¿Sí? La gente que está buscando ¿qué? Querer oír, comezón de oír. ¿Sí? La gente que quiere escuchar ¿qué? Lo que quieren oír. ¿Cierto? No, pero es que allá hablan de Dios. No, pero es que allá hablan de Jesús. En Primera de Juan por eso nos dice, no creáis a todo espíritu. ¿Qué quiere decir? Hay espíritus demoníacos, ¿sí? Que producen y alimentan ¿qué? A los falsos maestros.
Esta es la enseñanza de este pasaje, por eso es tan importante que nosotros lo entendamos. Por eso está allí, ¿no es cierto? Contenido dentro de los 66 libros que son, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Estos buscan engañar y propagar esa falsa enseñanza. ¿El problema radica en quién? Muy bien, hermano. El problema radica en quienes siguen esa falsa enseñanza. ¿Sí? Ay, no, pero eso no puede ser mentira, porque es que somos miles de personas a nivel mundial. No, eso no quiere decir absolutamente nada. La realidad, ¿sabe qué quiere decir? Al contrario, el Señor dice que somos manada pequeña. Entonces tenemos que tener mucha precaución cuando nosotros estamos escuchando mensajes o estamos nosotros siguiendo una doctrina. Tenemos que probar que sea una doctrina de quién? De Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Primero tenemos que ser creyentes, haber nacido de nuevo. Porque de lo contrario el Espíritu Santo de Dios no está morando en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Ojo con esto. ¿Por qué estas personas se dejan engañar? Yo creo que ustedes pueden responder la pregunta, porque ya no son maduras. Muy bien, pero hay una señal muy particular. No hay discernimiento, y si no hay discernimiento es ¿por qué? Que no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, no son creyentes. No son creyentes. Parecen creyentes. Van a la iglesia como creyentes. Cargan una Biblia y la leen como creyentes, pero no son creyentes. Ay, no, pero eso no puede ser posible, eso no puede pasar. Claro que pasa. Absolutamente, claro que pasa. Lo estamos viendo, es lo que estamos estudiando. Entonces, por eso es importante, por eso traté de hacer el día de hoy un resumen un poquito más extenso, para que pudiéramos, teniendo la oportunidad de reunirnos, para que podamos entender un poquito y discernir un poquito más de lo que estamos hablando. Entonces, como verdaderos creyentes, debemos tener la certeza que nada ni nadie es más poderoso que Dios mismo. No hay nada, absolutamente nada sobre la faz de la tierra, sobre el universo, ¿sí? Sobre el cielo, que pueda, ¿qué? Ser más poderoso que Dios, ¿sí? Nada lo puede detener. No existe nada más poderoso que la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, ¿sí? Como dijo Julián Betica, el discernimiento viene ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Sin Espíritu Santo de Dios no hay discernimiento, no hay conversión, no hay cristianismo. Amén. Juliancho, o Moni, o Tomás, si por favor pueden leer el versículo 12 de Hechos 8. De pronto Tomás, si está por ahí. Hechos 12. Pero duro, mi amor. ¿Hasta cuándo? El Solo 12. el 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Gracias, Tomás. Muy bien. Bueno, entonces nosotros nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Estamos corroborando lo que yo mencioné anteriormente, que no hay nada más poderoso que ¿qué? Que la palabra de Dios, que el evangelio de Jesucristo, porque ¿qué está haciendo ahí Felipe? Llevando el evangelio. Y lo que nosotros vemos es que efectivamente escuchaban a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, acá vemos que los de Samaria que escucharon el evangelio de Jesucristo y creyeron. Volvemos a la pregunta retórica. Sin esto no podemos ser salvos. ¿Sin qué? ¿Sin qué no podemos ser salvos? Sin el evangelio de Jesucristo. No podemos ser nacidos de nuevo ni creer si no escuchamos el evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, nosotros muchas veces, en nuestro amor, muchas veces por nuestros propios familiares, nosotros decimos, no, yo oro por mi mamá, yo oro por mi mamá ella es noble, mi mamá es muy linda, mi mamá, pues es mi mamá, yo la amo, ¿no es cierto? Un amor de hijo, ¿no es cierto?, hacia la mamá, es normal, pero nosotros debemos entender que la mamá
no es salva si no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. Ah, pero es que yo he orado por ella. Así oremos. Hasta que no se tome la decisión. Hasta que no escuche el Evangelio de Jesucristo, porque nadie es salvo porque una persona ora por la otra. Nadie. Eso no es la enseñanza que nosotros recibimos bíblicamente. ¿Sí? No, yo oro por mi vecino es salvo. ¿Por qué? Porque yo oré por él. No. El vecino lo queremos, nos da la tacita de azúcar. Pero no. ¿Sí? Tenemos que compartir el Evangelio de Jesucristo. No podemos ser salvos de ninguna otra manera ni ningún otro método. Y lo vamos a seguir viendo más adelante, porque más adelante viene el pasaje de Felipe y el eunuco. Sí. Y ahí vamos a ver nosotros estos temas que estamos... Es una confirmación de lo que estamos enseñando. Por eso es tan bonito ver cómo, de la manera en la que podemos expositivamente exponer la palabra de Dios, podemos entenderla. ¿Sí? Y la palabra se confirma a sí misma a medida que la vamos estudiando. Entonces, no hay método humano. ¿Sí? Cuando muchas veces en las iglesias dicen, ay, ¿qué hacemos para que venga más gente? Mire, haga lo que quiera. Si quiere, ponga comida en la puerta de la iglesia y va a ir más gente. Pero eso no va a significar que las personas sean convertidas. Eso no va a llevar personas a Cristo. ¿Sí? Sino que sino el Evangelio. Ahora, usted puede hacer obras, ¿sí? Y paralelamente predicar el Evangelio. Es diferente. ¿Sí? Que nosotros con amor hacemos una obra como creyentes. ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia entre la obra que hace un creyente y un no creyente? Uno hace obras porque tiene la palabra de Cristo. Sí. Y el no creyente hace obras para salvarse o para, para algo, para obtener algo. Muy bien. Para glorificarse así mismo. Muy bien, muy bien. Todo lo que han dicho está muy bien. Efectivamente, el creyente, nosotros como creyentes, cualquier obra que hagamos, la hacemos por amor a Cristo. ¿Sí? Y obviamente, tenemos en nuestras venas corre ¿qué? El Evangelio, y queremos que la gente lo conozca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si uno como creyente, si usted está contribuyendo a cualquier causa, cualquiera la que sea, por noble que sea, pero usted no está enseñando el Evangelio, esa causa se perdió, esa plática se perdió, como dice por ahí, esa ayuda se perdió. Así digan, ay, tan querida la señora Diana, ella es tan hermosa, tan querida ella, nos contribuye. No funciona, no funciona. ¿Sí? El Evangelio tiene que ir por delante. Ahora, el no creyente, efectivamente, el no creyente hace las obras y las coloca en Facebook. Lo primero que hacen, las ponen en YouTube. Salen en el noticiero. ¡Ay, tan bonita! Doña Esperanza regaló 10 mercados. Ella sí es una mujer, gran mujer. ¿Por qué? Porque buscamos ¿qué? La gloria de este mundo. Ustedes saben que yo coloco ejemplos de las personas y todo, pero no es con ninguna mala intención. ¿No? Con mucho amor. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Entonces estamos entendiendo. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? El Evangelio de Jesucristo tiene que ir por delante. Y es mediante la predicación, mediante la exposición de las Escrituras. Las verdades de Jesucristo son las únicas que producen fe ¿qué? Salvadora. Fe salvadora. Somos salvos por fe en Jesucristo, como mencionamos anteriormente. Pero, como mencionamos anteriormente también, entonces, empezamos a entender un poquito más, diría yo. También hay falsos ¿qué? Creyentes, falsos maestros, muy bien, hermano William, falsos maestros, pero si hay falsos maestros, hay falsos ¿qué? Creyentes. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Los de Samaria escucharon la predicación del Evangelio de Jesucristo y eran bautizados hombres y mujeres. Ahora, lo que sí podemos ver a través de este pasaje y los versículos que estamos estudiando es que hay una fe que salva, ¿sí? Y también hay una fe falsa. Hay una verdadera salvación, hay una salvación que no es real, ¿sí? O sea, un creyente verdadero, un creyente falso. Hay una fe hay una fe verdadera y una fe que falsa. Como cuando las abuelitas le decían a uno, tómense esta agüita de toronja que es bendita, tómensela y póngale fe. Entonces usted se la tomaba y le ponía fe, no sé cómo hacía uno, pero le ponía fe. ¿Sí? Entonces, una fe falsa, ¿verdad? Una fe que nosotros no entendemos. Entonces, es muy interesante que nosotros podamos discernir esto. Nosotros leímos, ¿qué pasajes leímos al final? No sé si se la tienen que responder, o si no, no seguimos.
¿Qué pasajes leímos en el estudio pasado que nuestro Señor Jesucristo nos los explica? Es una parábola, ¿recuerdan? La de la cizaña. La Trigo y la cizaña. cizaña. Trigo y la cizaña. Muy bien, muy bien. Carita feliz para Adri, carita feliz para Carita feliz. Esther es la encargada de las caritas felices, que ella es la profesora. Entonces, sí. Yo quisiera que la leyéramos. Copa también tiene carita feliz. Leámosla otra vez, leámosla porque es bien, bien interesante. Leamos está en Mateo, vayamos a Mateo 13. Si quieres, léala. Moni, ¿tú estás conectada? Moni. Sí, señor. Aquí está. Moni, ¿puedes Hola. leer? Hola, Moni. Está conectado también Mauricio y tenemos también a Tito y Gina. Mauricio, ¿estás conectado? ¿Nos escuchas? Sí, señor, sí te escuchamos aquí fuerte y claro con mi esposita. Ok, un placer escucharlos. Mauricio, búscate Mateo 13, del versículo 36 al 43. Y lees 13, sí, 36. 36 al 43. Listo. Y Moni, búscate Mateo 13, versículo 24. Lee versículo 24 y 25. Y Tito y Gina, Mateo 13. Lees del versículo del 26 al 30. Vamos a empezar con Mateo 13, versículo 24 y 25. Moni, escucho. Escuchamos Dice acá. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén. Tito, Gina, pueden continuar. Tito, Aló. Gina, sí, te escuchamos. ¿Cuál? Si quieres lees 26, 27 y Gina 28 y 29. Bueno, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, sea que él arranque la cizaña, sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Lee hasta el 30, Tito, por favor. Ok. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Amén. Entonces, Mauricio, si vamos por favor al versículo 36, vamos a leer del 36 al 43. Entre ustedes que están reunidos allá para leerlo. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Amén. Amén. Bueno, gracias muchachos, esta es una de las parábolas que el Señor explicó, ¿no es cierto? Entonces es muy bonito porque cuando tú lees desde el principio, en el 13:24, y después viene él y explica la parábola, es clarísimo, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando nosotros ahorita, muchachos, porque debemos entender que Jesús mismo nos enseña que hay trigo y que hay cizaña. La pregunta, cuando él habla de que hay trigo y hay cizaña, quiere decir, ¿en dónde? ¿En dónde está el trigo? Muy bien. ¿Y quiénes van a la iglesia? Pregunto. Los que dicen ser creyentes, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está creciendo el trigo y la cizaña? En la iglesia, en la misma iglesia, que nos reitera lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Claramente, que hay una fe que verdadera y una fe falsa. Hay un verdadero creyente y un creyente no verdadero. Un creyente falso. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Y nosotros quedamos en Hechos. Este es más o menos el resumen del estudio pasado. Qué pena que me extendí un poquito hoy, pero pienso que es importante para lo que viene, porque ahorita vienen unos versículos interesantes que tenemos que entenderlos muy bien. Yo sé que hay personas que pronto ya los están entendiendo, pero es importante que los entendamos claramente. ¿Quién puede leer el versículo? Bueno, de pronto algo pasó. ¿Quién puede leer acá Hechos 8, versículo 13? También creyó Simón y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Amén. Entonces, bueno, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Sí? ¿Quién me puede decir, de todos los que estamos aquí reunidos, ¿sí? ¿Qué podríamos decir nosotros cuando nosotros vemos que Simón el mago, este que estaba engañando a muchos, creyó y se bautizó? ¿Qué diríamos nosotros como creyentes? Gloria a Dios. ¿Cierto? Nosotros vamos a ver qué sucede. Resulta que estamos aquí todos reunidos, ¿cierto? Y se presenta ese caso. Cualquiera de nosotros hace el personaje de Simón el mago. Nosotros vamos a decir, gloria a Dios, esa persona se arrepintió, es salva, se bautizó, ¿cierto? Nosotros vamos a estar gozosos, obviamente, porque nosotros lo que queremos es que la gente sea salva. El Señor dice que Él está tardando su venida, ¿por qué? Para que muchos más procedan al arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que mucha más gente sea salva, para que la gente que está andando en una fe falsa puedan ir a una fe verdadera, y para que la gente que no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo lo escuche, ¿sí? Yo les digo una cosa, muchachos, la verdad es que es un privilegio poder hacer lo que nosotros estamos haciendo. Ojalá que nosotros entendamos que es un privilegio, ¿sí? Y dejemos de tener comezón de oído para oír ¿qué? Lo que queremos oír. Cuando el Señor alimentó a los 5,000, a los 3,000, ¿qué pasaba? Todos los seguían. Y después, ¿qué le estaban diciendo al Señor? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos qué podemos esperar, precisamente. Nosotros decimos, gloria a Dios, porque esta persona, Simón, que estaba haciendo lo malo, que estaba mal, re mal, diría yo, ¿sí? Porque aparte de que estaba haciendo lo que el Señor abomina, la brujería, todo ese tema, la adivinación, también estaba que engañando a muchos, ¿sí? Entonces, obviamente, terrible. Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos entender algo, que volvemos al tema hermoso que estamos tratando el día de hoy, y es que la palabra de Dios va a caer sobre tierra ¿qué? Buena y tierra mala. La palabra de Dios va a caer sobre tierra buena y tierra mala. Tiene algo de similitud con la parábola de la cizaña, ¿no es cierto? La palabra de Dios no es el problema. La palabra de Dios es perfecta, es santa. El problema es la tierra en la que cae. Nosotros podríamos decir, ay no, yo sí, San Luis. Mentira, ¿sí? Ese es el punto, ahí radica el problema, hermano.
muy bien, nos creemos que muy buenos, muy justos, muy conformes ¿a qué? ¿A quién? ¿Cierto? Interesante, es interesante porque cuando nosotros vamos realmente a lo que estamos estudiando, nos damos cuenta que el problema no es la palabra del Señor. La palabra del Señor es perfecta, santa, ¿sí? Inerrante, suficiente. Son conceptos que muchas veces nosotros no escuchamos. El concepto de la suficiencia de la palabra de Dios, por ejemplo, de la inerrancia. La inerrancia es que la palabra de Dios no falla en lo absoluto. La suficiencia es que es suficiente para todo. Todo problema del hombre es solucionado con la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor sanaba a los espíritus? ¿Cómo el Señor sanaba a los enfermos mentales? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es uno de los temas donde vemos nosotros la suficiencia de las Escrituras, que con el tiempo y el secularismo del mundo han venido tratando de ¿qué? De dejar la palabra de Dios a un lado y pasarse a la metodología y filosofías ¿qué? De los griegos, las humanas, ¿sí? Y es cuando vienen a surgir todas estas ciencias, ¿como cuáles? Psiquiatría, psicologías y todos estos temas. Son bien interesantes, pero nosotros debemos entender el contexto y todo lo que hay detrás de todas esas cosas, ¿sí? Primero está aquí, la palabra de Dios. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió? ¿Y en qué imprenta fue? La Biblia, muchachos. ¿Sí? Entendamos eso, ¿no es cierto? Bien interesante. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos que en el versículo nos dice que creyó Simón el mago y andaba ¿con quién? Con Felipe y estaba ¿qué? Asombrado por los milagros y las señales que Felipe hacía. Imaginémonos esa película. ¿Sí? El mago se bautizó, creyó y andaba con Felipe, para arriba y para abajo con Felipe. ¿Eran qué? Eran parceros, como decimos nosotros en Colombia. Éramos, mejor dicho, para arriba y para abajo, Felipe con Simón el mago. Y podemos ver que Simón estaba atraído, ¿por qué? Muy bien, Mari, muy bien, pero es importante que leamos y releamos los versículos. Simón estaba atraído por los milagros. Es decir, que estaba interesado y más enfocado por ese tipo de experiencias que posiblemente por la enseñanza de Felipe. Él estaba de pronto más interesado en ver, y esto lo vamos a corroborar más adelante, no lo estoy yo hipotéticamente hablando, la misma palabra nos lo corrobora. Él estaba muy interesado en ver, bueno, ¿qué tiene Felipe? ¿Cómo así? Mire lo que está haciendo Felipe, mire estas señales, mira todo lo que está haciendo. Hoy en día sí que es común en el cristiano seguir las señales. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces, por ejemplo, frases como, ay, aquí en esta iglesia sí se siente que está el Espíritu Santo de Dios, porque es que el Espíritu se mueve. ¿Sí? Entonces, eso se llama ¿qué? Humanismo. Nosotros estamos buscando ¿qué? Las experiencias, humanizar la palabra. Todas estas cosas, ojo con esto. Por tanto, Simón, como cualquiera de nosotros, debía reconocer que era un hombre ¿qué? Pecador. La única manera en la cual una persona puede llegar a Cristo es en arrepentimiento y fe. O sea, si nosotros estamos queriendo conocer de Jesús, escuchamos el mensaje del Evangelio, pero no hay arrepentimiento, ¿qué pasa? No hay una fe salvadora. No hay un cambio. Por eso es tan importante algo que, no sé si ustedes de pronto ya se habrán dado cuenta, las personas que de pronto han venido estudiando la palabra con nosotros de un tiempo atrás, con las enseñanzas bíblicas. Por eso es una de las razones por las cuales hasta cierto punto yo difiero mucho de las iglesias donde hacen que las personas hagan una oración de fe o la oración del pecador, que ustedes han escuchado. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que orar como tal no es mal, no es pecaminoso desde ningún punto de vista, también es cierto que esas personas finalmente no se están arrepintiendo de su pecado. Pueden hacer una oración, ¿sí? Pero no sabemos si hay arrepentimiento real. Ellas mismas se confunden porque piensan que porque hicieron la oración, ya, pues eso muy fue bien, todo. ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Entonces, como dijimos nosotros al principio, si estuviera Simón el mago acá, nosotros diríamos, gloria a Dios, Simón, y nos lo cogemos holding hands con Simón y nos vamos todos de la mano con él y felices, ¿cierto? Pero resulta que Simón era un falso creyente.
Ojo, que esto no nos acontezca a nosotros, muchachos. Aquí entre nosotros pueden haber falsos creyentes. Uy, no, pero ¿por qué lanza esos falsos? Solo Dios juzga. ¿No has escuchado eso? No, Hola, es la verdad. Luis. Hola. ¿Cómo estás? Se habla Jennifer. Qué pena interrumpirte, es que no me, no me funcionaba, no me abría la aplicación del celular. No estamos en la casa, entonces no tenemos la Biblia en físico. Yo quisiera, porque es que justamente hoy en mi devocional estuve estudiando el tema de la confesión. Sí. Y estaba leyendo Romanos 17, 7 al Romanos 10. 17. Ajá, que es como con lo que normalmente justifican el tema de la oración de fe. Sí, mija. Dice la palabra de Dios, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, es la relación que hay entre no solamente la boca, sino también el corazón, es profundizar un poco. Entonces dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Entonces, normalmente escuchamos que justifican el tema de la oración de fe solamente con la confesión, solamente con decirlo con la boca. Entonces nos damos cuenta como muchas personas, abro comillas, llegan a Cristo, se convierten porque alguna vez dijeron eso, dijeron que le abrían el corazón a Cristo y que querían recibirlo y que querían entregarle su vida. Pero esto, muchas veces llevados por emociones o por una situación muy difícil que estuvieran llevando, de hecho por miedo, mucha gente llega a confesar eso por el miedo de que se va a ir al infierno o por el miedo que se va a acabar el mundo o por lo que sea, porque está a punto de morirse, en fin, hay muchos motivos. Pero nunca profundizan este versículo, este pasaje, que es que no solamente es confesar con la boca, es algo que primero nace en el corazón, que es la tierra en la que tú estás hablando. O sea, si tú no lo sientes en tu corazón, no lo vas a decir. ¿Sí? Claro. Primero tú necesitas creerlo en el corazón, sentirlo. Y por eso nos podemos dar cuenta que muchas personas, me incluyo, hicimos esa oración de fe en algún momento y sí, puede que sí, en ese momento hubiéramos sentido lo que acabé de mencionar, pero con el pasar del tiempo y a medida que empezamos a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y a tener esa relación íntima y esa comunión con Dios y a conocer y aumentar nuestra fe, llega un momento en el que realmente se nos quebranta el corazón y tenemos un encuentro genuino y de cara con Dios, donde ese corazón realmente es quebrantado, y ahí es donde esa confesión que hacemos ahí, cuando caemos de rodillas, llorando, reconociendo cuántas veces lo hemos entristecido y le hemos fallado y hemos pecado contra Él. Ahí esa confesión yo creería que es la que aplica en Romanos 17 y no la que llevamos un día todos emocionados, uno por lo que mencioné ahora, o muchas veces llegamos a un culto con un romanticismo impresionante, pues con luces, con el super corito y la alabanza y todo. No, esto es una maravilla, nada que ver con la misa a la que he ido por tantos años, yo me quedo aquí, qué emoción, y hacen eso. Ahora, claro. Esto también lo quiero justificar con algo que dice el Señor, pero denme un momento porque es que estoy pegada del internet y estamos en carretera. Pero hay una parte en la que el Señor Jesucristo, esto me lo puso el Señor esta mañana, como les dije. Sí, mía. Justifica lo que yo les estoy diciendo y es en Mateo 15. Donde dice Mateo 15, ¿qué? Mateo 15, 15 en adelante. Dice, respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Así que Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Con esto podría como respaldar lo que acabo de explicar. Lo que sale por la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Él acá estaba hablando de algo malo, ¿no?
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que realmente contaminan al hombre. No comer sin lavarse las manos es lo que contamina al hombre. Entonces, si del corazón sale lo malo, del corazón también sale lo bueno. Y Sí. si solamente hablamos de la boca y pensamos que es al revés, pues que nos demos cuenta que eso finalmente es arrojado, ¿no? Es expulsado. Pero es de adentro hacia afuera que se confiesa, no es de afuera hacia adentro. Es el proceso que están haciendo ver con el tema de la oración de fe, sin profundizar, que no es primero la boca y ahí después pasa al revés. No, primero es en el interior y después ya uno lo confiesa. Completamente. Pero pues, tú confiesas realmente como tú ya has creído. Ahí es cuando tú estás confesando. De lo contrario, si tú no has creído, pues no puedes confesar. ¿Sí? Entonces, pues, sí, claro, pues no genuinamente, porque como te digo, hay mucha gente que confiesa y uno dice, no, se convirtió, esta persona es de Cristo, está en los caminos de Cristo, pero es mentira, hay mucho convencido, más no convertido. Así es. Gracias, Jennifer, por tu aporte. Así es. Definitivamente, ya que tú mencionas la porción de Romanos 10, efectivamente es sumamente mal entendida, ¿sí? Es muy mal manejada y muchas iglesias hoy en día, especialmente iglesias carismáticas, pentecostales, las usan mucho como base para que las personas supuestamente repitan la oración del pecador o la oración de fe, ¿no es cierto? Pero finalmente nosotros debemos entender que todo ese tipo de oraciones y todo ese tipo de situaciones que no están tampoco contenidas en la palabra y que no tenemos un ejemplo bíblico, porque nosotros no vemos desde ningún punto de vista ni ninguno de los apóstoles ni a nuestro Señor Jesucristo diciendo pase aquí al frente, repita conmigo esta oración, son las herramientas, yo diría que más fehacientes para uno poder mostrar que ese tipo de prácticas no son bíblicas, ¿no es cierto? Nosotros somos cristianos, debemos ser cristianos, ¿qué? Bíblicos, ¿no es cierto? Finalmente la palabra de Dios es la que tiene la autoridad. Vamos a continuar entonces, gracias por la participación, por lo que mencionaste. Bueno, si el Señor nos sigue con vida, en algún momento vamos a llegar al libro de Romanos, ¿cierto? Aunque todavía estamos un poco lejos. Bueno, estábamos en, espérate, recuerdo. Bueno, estábamos diciendo que tiene que haber arrepentimiento. Ya vuelvo a coger el hilo. Estábamos diciendo que tiene que haber arrepentimiento de pecados para caer efectivamente de rodillas ante quién, ante el Señor. Ahora vamos a ver qué pasa entonces cuando usted cree verdaderamente o cuando usted simplemente sigue un ritual. Parecido a lo que está diciendo Riquita Jennifer, lo que ella mencionó. ¿Qué es seguir un ritual? Hacer lo que los otros hacen, ¿no es cierto? ¿Sí? Ay, no, que siéntese aquí así que ahorita vamos a pasar y le vamos a profetizar a ver qué le va a pasar en su vida futura. Un ejemplo. Hay iglesias así. O otras iglesias en las que le dicen a usted, ay, pasen aquí enfrente y repiten conmigo esta oración. ¿Cierto? O otras iglesias que le dicen, ¿cómo así? Usted no tiene el agua bendita con usted no está cargando la patica de conejo en el llavero. Supuestamente iglesias, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a entender es que efectivamente todo ese tipo de ritos y todo ese tipo, digamos, como de rituales nos enseñan a nosotros es a creer de una manera errada. Entonces no hay una fe verdaderamente salvadora. Muchas veces el problema no está en creer o no, sino por qué nosotros hemos creído. ¿Por qué nosotros hemos creído? Si alguien puede ir a Santiago 2. Santiago 2 pueda leer el versículo 19. El que lo encuentre primero lo puede leer. Es una palabra. Julián. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. ¿Qué sucede? ¿Qué nos damos cuenta acá nosotros? El problema no es creer, porque hasta los demonios creen y tiemblan. El problema no es creer. ¿Sí? Antes los demonios son, aquí está diciendo María, antes los demonios son más temerosos, creen más temerosos, porque creen y tiemblan. Nosotros decimos creer y ni temblamos ni nada. ¿Sí?
Entonces, ojo con esto, porque es bien importante. El problema no es creer. El problema es cómo estamos nosotros creyendo, en qué hemos creído, en quién hemos nosotros creído verdaderamente. ¿Sí? Amén. El versículo 14 de Hechos 8 dice así entonces. Y aún aquí, perdón. Cuando los apóstoles. Sí, lo puedes leer, que no encuentre. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ok, muy bien. Ojo con eso, tenemos que prestar mucha atención, estar muy atentos, porque aquí, en esta porción, hay ciertos versículos de los cuales muchas personas, digamos, yo diría, muchas personas erradamente los interpretan mal y han creado una doctrina mala, ¿sí? Y es una doctrina súper común en Latinoamérica. Yo creo que todos hemos estado en esa doctrina. Ojo con eso. Los apóstoles escucharon lo que estaba pasando ¿en qué? ¿En dónde? Samaria. Ok. Que mujeres y hombres habían ¿qué? Habían creído y han sido ¿qué? Bautizados. Y fueron allí para ver y comprobar estas maravillas. Y no porque ellos fueran chismosos, no, sino que ellos tenían que ir a apoyar ¿a quién? A Felipe. Felipe estaba solo. Bueno, no tan solo, estaba con el mago. Qué gran ayuda. Simón. Entonces, obviamente había más creyentes, pero finalmente Felipe era el que estaba maduro allí en la fe y era quien estaba haciendo la obra evangelizadora. Recordemos que lo explicamos en el estudio pasado, fue el primer evangelista, ¿cierto? Como lo describe Pablo más adelante. Entonces, yo diría que lo que nosotros podemos ver allí fue una obra evangelizadora preciosa por parte del Señor usando a Felipe, ¿sí? Ahora, otra cosa importante que nosotros tenemos que entender es que Samaria no era el lugar más preferido para que estuvieran los judíos piadosos allí. Ustedes ya saben por qué. Samaria era obviamente excluido, ¿sí? Se odiaban. Exactamente, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Ahí ya hay un poco más de historia acerca de la división de las tribus, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las tribus del norte, las tribus del sur? Pero ese va a ser otro tema de estudio, no vamos a llegar ahí a estudiar un poquito ese tema. Pero como ya estudiamos en el pasado, los samaritanos sí estaban esperando al Mesías. Y una prueba de eso es que Jesús mismo habló con la mujer que samaritana y fue de las pocas a las cuales se le reveló. Fue de las pocas personas en la Biblia en la cual Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros vemos ahí que hay una señal importante para que nosotros entendamos lo que estamos estudiando ahorita. ¿Sí? El Señor nos lo demostró y también vemos que Dios mismo con su poder estaba permitiendo que hubiera una unidad perfecta. Imagínense los samaritanos y los judíos, no los llevaban entre sí, pero creían en el mismo Dios. No podía existir esa rivalidad. Tenía que haber unidad. ¿La unidad la da qué? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto? Ojo con eso porque vamos entendiendo un poquitico más. Todas las cosas del Señor son perfectas. Debería existir unidad entre todos los creyentes. Y debe existir unidad entre todos los creyentes. ¿Sí? Cuando verdaderamente somos creyentes. ¿Sí? Unidad de la iglesia. Entonces nosotros vemos que las diferencias entre los samaritanos y los judíos tendrían que ser cosas del pasado. Definitivamente tendrían que ser cosas del pasado. Pero yo quiero que alguien busque Hechos 1 y me lea el versículo 8. Hechos 1, el versículo 8. Los que están conectados también pueden buscarlo. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Muy bien. Esto lo dijo el Señor después de haber resucitado. Él les dijo a ellos que les serían testigos en donde, en Jerusalén, en Samaria, cuando se los incluyó, y hasta los confines de la tierra. Precioso, ¿no es cierto? Pero vamos a ver algo interesante acá. Porque ¿qué dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? A los 12, creo, cuando los mandó en Mateo 10:5. ¿Quién puede leer Mateo 10:5? Mateo 10:5. Aquí nos vemos la preparación de la manera como el Señor ya sabía que el Espíritu Santo de Dios iba a venir. Cuando les dice, os conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis,
y en ciudad de samaritanos no entréis. Amén. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo vemos nosotros acá, cómo el Señor obra de manera perfecta? En Mateo 10 les dijo a los discípulos, no vayan por caminos de samaritanos, allá no se aparezcan, ¿sí? Ni por caminos de gentiles, no entran por ciudades de gentiles. Pero acá, cuando él ya ha resucitado, que duró 40 días, instruyéndolos a ellos, enseñándoles, nosotros vemos que ¿qué? Que ahí les dice, van a ir así. Ahí ellos todavía no han entendido muchas cosas, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no ha venido. No ha pasado a Pentecostés, porque pasó en Hechos 2, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros entendamos estas verdades, y yo sé que nos anima muchísimo porque empezamos a discernir espiritualmente de una manera clara lo que el Señor nos está queriendo decir. Y ya en el versículo 15 y 16 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Aquí es donde yo quiero que nosotros entendamos muy claramente unas cosas importantes, ¿sí? Nosotros vemos que los nuevos creyentes de Samaria habían sido, ¿qué? Bautizados, ¿cierto? Habían creído, pero aún no tenían el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, porque habían sido bautizados únicamente ¿en qué? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién puede ir a Mateo 28, 19 y 20? Yo sé que se me la pueden decir sin leer. Mateo 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy bien. La enseñanza de Jesús, ¿cuál fue? Vayan y bautizar en el quién. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En quién han sido bautizados los samaritanos? En el nombre de Jesús únicamente. En el nombre de Jesús únicamente. Es bien interesante que entendamos esto. ¿Qué dice Hechos 2, el versículo 38? Esther está muy callado. 2:38. Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 8, el versículo 16? Porque aún no habiendo descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús. No había descendido el Espíritu Santo porque han sido bautizados únicamente en el nombre de Jesús. Aquí estamos entendiendo la relación que hay entre Hechos 2, la relación que hay ahorita acá en este momento con los samaritanos. Entonces, ¿qué sucede? Deteniéndome un poquito, voy a explicar algo acá. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, hay una doctrina que enseña, no sé si algunos de ustedes la conocen, enseña que en este tiempo debe existir un bautismo del Espíritu Santo para los creyentes. ¿Sí? O sea, todo nuevo convertido debe ser bautizado supuestamente en el Espíritu Santo también. No sé si a ustedes les ha pasado. Entonces, Mari menciona acá que hablan lenguas, quiere decir una señal que ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Normalmente lo que hacen es que oran, supuestamente hasta que venga el Espíritu Santo de Dios y bautice a esas personas, entonces empiezan a hablar una lengua angelical, porque no escuchamos a nadie hablar lenguas realmente. Nadie habla inglés, francés, chino. Mi esposa está aprendiendo chino con el sushi. pero la realidad ¿cuál es? La realidad ¿cuál es? Es que esas son las verdaderas lenguas. Claro. La palabra glosa, que son las lenguas que hablaron en el Pentecostés. Pero hoy en día se habla una lengua supuestamente que es angelical, ¿sí? Que nadie puede entender. Y se dice angelical y la coloco entre comillas porque Pablo mencionó lenguas angelicales a manera de qué? Irónicamente hablando, en esa porción de Corintios. Entonces son cosas que nosotros debemos empezar a entender. Por eso quiero detenerme un poquitico acá, porque no existe tal bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? En el momento en que el creyente, en que la persona ha creído, ya el Espíritu Santo de Dios viene a morar en él. Recuerden la introducción que hicimos al principio. Si no somos salvos, no hay Espíritu Santo de Dios. No está morando en él. ¿Sí? Entonces, si alguno de nosotros, por ejemplo,
Tú sabes que la conciencia es la que más nos acusa, nosotros el Señor nos ha colocado la conciencia a todos. La conciencia la tiene el creyente y el no creyente. No piense que somos muy espirituales porque hay inconsciencia, ¿no? La conciencia la tiene todo el mundo, ¿sí? La gente que hace la cosa mal, ellos saben que está mal, pero se gozan en ello. ¿Qué tiene esa persona? Conciencia. No es creyente, pero tiene conciencia. Entonces, nosotros en nuestra conciencia podemos pensar realmente, bueno, ¿realmente yo sí soy creyente? ¿Realmente yo sí he creído en Dios? Julián, ¿me escuchas? ¿No? ¿Me escuchan las personas que están conectadas? Julián. ¿Gina y Tito nos escuchan? No les escuchamos. Se fue la voz. ¿Y ahí me escuchan? Le podemos ver, pero no les escuchamos. No sé si Tito y Gina les escuchan. ¿Tito y Gina escuchan? ¿Tito y Gina escuchan? Tito, Gina. Julián, ¿se están escuchando ahí? Moni. Sí, estamos escuchando. Ya. De pronto fue aquí un problema del internet. Creo que fue Sí, error estamos mío. escuchando. No coloqué la Wi-Fi, sino que estoy con el internet, teléfono. Pero bueno, vamos a continuar. ¿En qué parte se quedaron? De cuando leímos Hechos 8, el versículo... ¿Sí? Bueno, espero que no. Estaba hablando después de lo de las lenguas. Después de las lenguas. Ok, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Ok, sí, estábamos hablando precisamente acerca de esa doctrina que enseña que debemos ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, la cual lo que hace es que busquemos una experiencia personal, ¿sí? Y que debería repetirse lo que sucedió en Pentecostés, lo cual es un malentendimiento de estos versículos de Hechos. Esta doctrina normalmente lo que hace es que se enfoca mucho en estos versículos, diciendo que debe existir un segundo bautismo, ¿sí? Aparte del bautismo en agua, aparte de ser creyente, es el bautismo del Espíritu Santo. Es un error, es un grave error doctrinal. Escuchemos por qué. Primero, ignoran un par de cosas que son fundamentales relacionadas con el fundamento de la iglesia. Y es que la época apostólica finalizó con el último apóstol, que fue ¿quién? Juan. Pablo. Muy bien, hermano William. Pablo. Juan fue el último apóstol en qué? En morir. ¿Sí? Muy bien, Julián. También ahí tiene carita feliz para Julián. Pero finalmente lo que nosotros debemos entender es que el último apóstol fue ¿quién? Fue Pablo, ¿cierto? Entonces la época apostólica culminó con Pablo. Y por otro lado, también ignoran, son dos errores graves doctrinales, ignoran también que la revelación de Dios fue completa al terminarse los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, incluyendo la revelación que tuvo Juan en Patmos para escribir Apocalipsis. Entonces son dos errores doctrinales gravísimos, porque cuando nosotros queremos repetir algo que sucedió únicamente, ¿sí?, por gracia divina, en Hechos, por ejemplo, en el caso de Pentecostés, ahora es imposible. No podemos hacer. No se puede repetir. Fue único, absolutamente único. Si alguien puede ir, de pronto Tito, ¿puedes ir por favor a 1 Corintios 15? 1 Corintios 15, y lees el versículo 8 y 9. Primera de Corintios 15, versículo 8 y 9. Tito, si lo encontraste, Tito. Ya. Sí, mío. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Ya. Amén, gracias, Tito.
Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Pablo mismo nos está diciendo en 1 Corintios 15 que él fue el último, ¿qué? Apóstol, como un abortivo, que no es digno de ser apóstol. Pero hoy en día escuchamos cualquier cantidad de personas autodenominándose, ¿qué? Apóstoles. Y ellos sí son dignos de ser apóstoles. Porque se soñaron, se les apareció Jesús, se les sentó al borde de la cama, se tomaron un café y supuestamente son, ¿qué? Apóstoles, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con esto, porque precisamente así se han creado las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. También tengo otra referencia acá de Efesios 2, el versículo 19 y 21, que dice, señora Dilma, si tú lo tienes por ahí, Efesios 2, versículos 19 y 21. ¿Efesios 2? Efesios 2, el versículo 19 y 21. Del versículo 19 al 21. Ay, madre, rescatando a la mamá. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Sí, 19, 20 y 21. Efesios 2. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, a quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo y el fundamento de los apóstoles. O sea, ¿qué sucede? Miren, un ejemplo sencillo es este. Cuando estamos construyendo un edificio, ¿qué es lo primero que se hace? Las bases, ¿qué es el qué? El fundamento. Ese es el fundamento. Después de que las bases están hechas y está el fundamento, ¿sí? ¿Seguimos nosotros trabajando en el fundamento? ¿Seguimos nosotros mirando a ver cómo le clavamos la puntilla? No, ya está hecho. Ya está hecho. Eso es lo que nos está queriendo decir Efesios 2, 19, 20 y 21. Nos está enseñando que el fundamento de la iglesia es Cristo, la enseñanza de los apóstoles y lo que los apóstoles hicieron, y los apóstoles, la época apostólica se cerró con el último apóstol, ¿sí? Que no es digno de ser llamado apóstol, que es ¿quién? Pablo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, nosotros nos damos cuenta y entendemos y discernimos espiritualmente, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros los creyentes, que esas enseñanzas son, ¿qué? Erradas. Pero en esas enseñanzas muchos de nosotros hemos sido, ¿qué? Instruidos. ¿Cierto? Entonces, como hemos sido instruidos en una falsa enseñanza, tenemos que aprender bien. ¿Sí? O, perdón, se los digo con mucho amor, o tenemos que nacer de nuevo. De pronto ni siquiera hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted es chismoso y se da cuenta que está siendo chismoso y lo hace, debe usted colocarse en un interrogante bien grande. Porque usted puede ser chismoso como creyente, lo cual está mal, pero darse cuenta que está siendo chismoso y arrepentirse de ese pecado y pedirle a Dios que no caiga en ese pecado. Por ejemplo, ¿sí? Estoy dando un ejemplo que ninguno de nosotros es así acá, ninguno, ¿cierto? Bueno, algo salido de los cabellos. Julián se ríe acá. Bueno, debemos recordar que lo que sí debemos nosotros entender es que Dios está permitiendo que los samaritanos, como judíos de ascendencia, pudieran visiblemente ver la presencia divina de Dios por medio de los apóstoles, que fueron ¿quiénes? Juan y Pedro, quienes oraron para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ellos o viniera sobre ellos. Esto es importante, ¿por qué? Porque algo que tenía que suceder también allí era que los samaritanos, por la división que había, se sometieran a la autoridad de ¿quién? De los apóstoles. Que eran judíos. Por eso también existe específicamente esta situación particular. Y vamos, a medida que sigamos estudiando el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que no hay muchas situaciones particulares específicas como esta, ¿sí? De la imposición de las manos, de orar para que el Espíritu Santo de Dios viniera, ¿sí? Es esta, y si mal no estoy, hay otra, y no más. Entonces, es bien importante porque nosotros empezamos a entender realmente cómo debe ser el fundamento de la iglesia y cómo nosotros que decimos ser miembros de ¿qué? De la iglesia del Señor, debemos ¿qué?
seguirlo a él, ¿sí? Y entender ese fundamento y hacer verdaderamente lo que el Señor nos está haciendo. Por ejemplo, Jennifer nos mencionó acerca de esa mala enseñanza y mala interpretación, por ejemplo, de la porción de Romanos. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo de Dios está dándoles a ellos, ¿qué? Discernimiento, ¿para qué? Para entender las Escrituras. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace, ¿sí? Entonces, los samaritanos tenían que someterse ¿a qué? A la enseñanza y al liderazgo de los apóstoles, ¿sí? En este caso Juan y Pedro, ¿sí? Y recordemos que también un requisito primordial para ser apóstol tenía que ser ¿qué? ¿Cuál? Haber estado con Jesús. Amén, muy bien muchachos, sí señores, tienen todo, carita feliz para todos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Claro, porque tenían que ser llamados ¿por quién? Por Jesús, tenían que haberlo visto, ¿sí? Pero Pablo se le apareció al Señor. Muy bien, muy bien. No, cualquier pregunta podemos hacerla. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. En Mateo 10, versículos 2 y 4, sabemos que fue cuando el Señor llamó a los 12 y mencionó a los 12, ¿no es cierto? ¿Que mencionó a quién? Pedro, que iba a ser llamado ¿qué? Simón, llamado Pedro, Andrés, mi esposa está estudiando cada uno de ellos. ¿Quién más, mi amor? Bartolomé. Felipe, Dice que no le haga la lección tan linda. Tomás. No, pero vamos ya. Ahí sí, señor Tojos. No ha hablado entonces, ya lo vamos a leer. Entonces, bueno, entonces nosotros hemos venido aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Así con este paréntesis, prácticamente lo que yo solamente quiero dar a entender es que entendamos, que comprendamos realmente lo que es esa falsa enseñanza y por qué estos versículos nos están hablando acerca de por qué oraron por ellos, por qué le impusieron las manos, ¿sí? Particularmente. No es algo que se debe... Ahora, alguien podría decirme, no, pero entonces cuando uno ora y le coloca la mano a alguien, no tiene nada de malo. Eso no es pecaminoso, ¿sí? Ahora, si usted está orando y colocándole la mano para que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en esa persona, ahí sí es un mal entendimiento del mensaje del Evangelio, ¿sí? Hoy en día recibimos al Espíritu Santo de Dios al momento de nuestra conversión, cuando hemos sido justificados por Cristo. Y vamos a mirarlo también a la luz de la palabra. ¿Quién puede ir a 1 Corintios 12 y leer el versículo 12 y 13? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Amén. Mari, muy bien. ¿Sí? Entonces somos un solo cuerpo ¿en quién? En Cristo. ¿Por el Espíritu de quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Romanos 8, el versículo 9 dice así. Dice, mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? No es de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Es bien interesante porque en el libro de Romanos lo que nos está diciendo es, no vivas según la carne. O sea, quien está viviendo según la carne, hay una señal evidente de ¿qué? De no conversión. No hay una conversión. Por eso dice más adelante, sino según ¿qué? El Espíritu. Y hay una palabra importante ahí de entender, que es la palabra sí. Porque dice, sí es que. O sea, quiere decir que no todos. Exactamente. Todos Condicionalmente está diciendo, si es que tiene el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que nosotros hemos creído en el Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Si no hemos creído en el Señor, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios no ha venido a morar en nosotros. Recordemos entonces estos puntos que son bien interesantes, ¿no es cierto? Nosotros mencionamos anteriormente acerca de cuáles serían los errores doctrinales más importantes acerca de esta falsa enseñanza o una enseñanza errada, ¿sí? Porque hay una cosa que también debemos entender, muchas veces estas falsas enseñanzas pueden ser corregidas. Y no está queriendo decir que sean heréticas o que sean del todo malvadas, a menos que quieran ser como quién, como nuestro amigo Simón, ¿qué? El mago, ¿no es cierto?
que lo quería hacer por provecho, por sacar provecho, ¿no es cierto? Por dinero, muy bien. Yo creo que hoy en día todos sabemos realmente y podemos discernir cuando usted está, por ejemplo, en una congregación donde todo es ¿por qué? Por dinero. ¿Sí? Y el líder es millonario. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas son cosas que nosotros debemos, el Señor nos permite por su Espíritu discernirlas. Pero mencionamos anteriormente dos errores fundamentales, entonces son que la época apostólica finalizó, ¿sí? Con Pablo, muy bien, y lo otro es que la revelación de la Biblia, la revelación completa del Señor ha sido terminada con los 66 libros de la Biblia, de pasta a pasta la tenemos ya hecha, ¿sí? No necesitamos una nueva revelación. Revelación. Por eso bien que tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos personas decir acerca de los sueños, que yo me soñé esto, que es que este sueño, que exactamente, que es que quiero que me profeticen, que me digan, ¿sí? Todo ese tipo de cosas no son de qué, de Dios. Así mencionan el nombre de quién, de Dios, ¿cierto? Porque no podemos creer a todo qué, espíritu. ¿Quién lo dice, señora Dilma? ¿Quién dice que no debemos creer a todo espíritu? ¿Que tú lo leíste? Primera de Juan, capítulo 4, ¿no es cierto? No debemos creer a qué, a todo espíritu. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el versículo 17 de Hechos 8, José? Finalmente vamos a escuchar la voz de José. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Amén. Así de cortico de tocó, ¿no? Muy bien. Entonces, volvemos al tema, ¿sí? Central de entendimiento para hoy, precisamente por eso no quise abarcar muchos más versículos. La imposición de las manos por parte de quién? De los apóstoles. En este versículo hace referencia a la manera de cómo se manifestó el Espíritu Santo de Dios de manera única en este evento, que es lo que les venía explicando anteriormente, como la señal de autoridad por parte de los apóstoles sobre quiénes. ¿A quiénes les colocaron las manos? A los samaritanos, a los nuevos creyentes de Samaria, ¿sí? Específicamente. No sé si ustedes se han dado cuenta de algo, pero lo que sí podemos ver por la narración de Lucas es que los eventos que estaban presenciando los creyentes eran de carácter ¿qué? Divino, santo y de gran reverencia. No era algo desordenado, no era algo descabellado, ¿sí? No era un show, no, era algo que había mucha organización, mucha reverencia, ¿sí? Mucha santidad. Y eran eventos que ellos estaban experimentando. Ellos lo estaban recibiendo con agrado. ¿Por qué creen ustedes que Simón, que estaba haciendo su negocio, también se bautizó? ¿Sí? Dio un buen negocio. Muy bien, pero ¿qué pasó sobre él? Ojo con esto. No vamos a avanzar mucho. ¿Sí? Él quiso comprar eso con dinero. Muy bien, quiso comprar eso con dinero. En el paso se adelantó un versículo. Bueno, las manifestaciones santas del Espíritu Santo de Dios estaban mostrando ¿qué? Y evidenciando una verdadera conversión. Pero también estaban evidenciando ¿qué? Algo que tenemos que entender. Una falsa conversión. ¿De quién es la falsa conversión? Del mal. De Simón. De Simón es la falsa conversión. Porque iba tras del dinero para ver cómo era el truco que querían ir. Claro, el truco. Claro. Pero ustedes se imaginan a Simón con el poder para imponer las manos para que el Espíritu Santo de Dios viniera, sobre todo al que iba y pusiera las manos. Claro. Él dijo, aquí me la hice. Aquí me la hice, ¿no es cierto? Entonces, la conversión falsa que nosotros vemos acá, no porque Luis lo esté diciendo, sino porque la palabra de Dios nos lo está mostrando, ¿es de quién? La de Simón. Entonces vemos la conversión real, dice la palabra que los apóstoles colocaron las manos y oraron por los nuevos creyentes de Samaria en particular, y vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué pasó con Simón? Ay, no, es que se le acabó el poder a Pedro y a Juan. No. Simón nunca recibió el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nunca creyó, porque nunca fue convertido. Ahí por eso es importante entender específicamente lo que estamos estudiando el día de hoy, acerca y que mencionamos en el estudio pasado, la falsa conversión, la falsa fe y la fe verdadera. Y la fe de demonio, añadamos de esa ahí, la fe de demonio. Entonces, ¿qué?
Simón el Mago, quien no recibió el Espíritu Santo de Dios, sino que todo lo contrario, ¿sí? Como muchos lo han tratado de hacer hoy en día, lo trató de usar como fuente de ¿qué? De ganancia, como fuente de negocio. Quiso comprar el precioso don de Dios con dinero. Él quiso comprar el precioso don de Dios con dinero. Yo les hago la siguiente pregunta, muchachos, ya que estamos hablando de las falsas enseñanzas, de las artes mágicas, de los falsos milagros, ¿sí? Estamos en una época de pandemia donde más de, ¿cuántas personas han muerto? Más de 250.000 personas a nivel mundial. ¿Dónde están todos esos eventos de sanación? ¿Dónde están todas las iglesias que tienen el poder sanador? ¿Dónde están? Escondidas. Escondidas. ¿Por qué? Porque no existe tal poder. Si bien es cierto que Dios, en su soberanía, puede sanar a quien Él le plazca por su preciosa voluntad en este tiempo, no significa que ninguno de nosotros tenga poder para ejercer ese tipo de don santo, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que estamos viendo acá, en esta enseñanza, que como todo el Señor es perfecto, nos lo trae como niño al dedo en esta época también, y vamos a seguir estudiando en nuestro estudio bíblico del próximo, dentro de 15 días, cuando continuemos con el libro de los Hechos, es ver que el don de Dios es sagrado y jamás se va a poder comprar con dinero. ¿Ok, mis hermanos? Vamos a continuar, como les dije anteriormente, ya con el versículo 18, ¿sí? En adelante, Dios mediante, en 15 días, estudiaremos del 18 al 25, si el Señor nos lo permite. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguien quiera hacer algún tipo de el hermano Williams. Acá nos damos cuenta que en las iglesias actuales que se llaman evangélicas, cuando dicen que reciben el Espíritu Santo, le imponen manos, no es así, porque son así, pero eso no es cierto. No es porque los apóstoles fueron empoderados por ellos y recibieron ellos el Espíritu Santo, y eso los capacitó para transmitir el Espíritu Santo a la gente en Samaria y en todos los sitios. Sí, mi hermano, usted tiene toda la razón, no es real. Y algo particular que de pronto les quiero agregar, yo creo que ya lo hemos estudiado un poquito acá con las personas que venimos estudiando desde hace varios años, es que algo que nosotros debemos entender es que en ese momento de Pentecostés la Biblia no se había completado. ¿Sí? Por eso cuando leímos ahorita en 1 Corintios, ¿sí? En el capítulo 15, acerca del fundamento, ¿sí? Recordemos que la Biblia no se había terminado. ¿Debía existir qué? Debía existir una señal que hiciera qué? Que mostrara a todos que los apóstoles, ¿sí? Tenían el poder de Dios. Y nosotros nos damos cuenta más adelante de eso. Si no estoy mal, el año pasado lo estudiábamos con José y con Adriana, acerca de que cuando nosotros nos damos cuenta más adelante, cuando vamos a las cartas de Pablo, nosotros nos damos cuenta que hubo gente que estuvo enferma, ¿como quién? Como Timoteo, por ejemplo. Que Pablo le dice a Timoteo, ¿qué? Tome de vino. Exactamente, que no tome mucha agua, que tome vino, ¿sí? Por causa del estómago. Y tan malvado Pablo que no lo sanó, ¿cierto? Pablo tenía un aguijón en la carne, estaba enfermo. Uy, Pablo sí era masoquista, no se sanó. No, lo que sucede es que nosotros vemos y vamos a seguir viendo que después del libro, recuerden que el libro de los Hechos es un reflejo de las cartas. A medida, si nosotros estudiamos el libro de los Hechos juiciosos, ¿sí? Vamos a entender mucho mejor las cartas, todas, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta fácilmente es que de un tiempo para acá, después del libro, en determinados capítulos del libro de los Hechos, ya no vemos los milagros. Ya no los vemos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque va avanzando todo lo que es la iglesia, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos estas cosas. Vamos a orar para terminar. Voy a parar la